Estamos a las afueras de un pueblo que podría ser cualquier pueblo de Canarias. El silencio acompaña al caminante por los senderos más allá de las casas, quizás hacia algún lugar que guarda secretos olvidados. Nadie diría que cerca de aquí, objeto de terribles acusaciones, vivió una bruja. Hace apenas 400 años, al menos para el santo oficio que ejercía su poder en Canarias, existían mujeres malditas, hechiceras que supuestamente realizaban ritos oscuros y actos espeluznantes. El Dr. William nos introduce en la historia de una de esas mujeres marcadas por la Inquisición, la historia de María García. Hay muchos escritos en Canarias protagonizados por brujas, pero no hace mucho descubrí, entre archivos de la Santa Inquisición, un caso que me desvela, el de una mujer guiada, dijeron, por el demonio. Los documentos reales hablan de una mujer de terror, muy conocida por los vecinos de la zona. María García era una mujer nacida en Teror, en Gran Canaria, en torno al año 1566. Era una mujer sin recursos y sin formación, como otras tantas mujeres en el siglo XVI. Era una mujer de campo, una simple mujer de campo que estaba casada, que era de clase social baja, que no tenía otra cosa más que, en la vida más que encaminarse al matrimonio, tener hijos y vivir un poco sirviendo a la familia. Se dedicaba oficialmente al trabajo de vendedera, aunque en la realidad ella era hechicera. Ella ofrecía sus servicios prácticamente a todo aquel que acudiera a pedir sus servicios, su consejo, su adivinación, su curanderismo. Es decir, ella desarrollaba todo ese tipo de actividades vinculadas siempre con el mundo de la magia. Cuentan que María era mujer humilde y de escasos dineros. Vivía sola, repudiada y acusada de adúltera por su esposo. Pero lo que levantaba más recelo es que preparaba ungüentos y brebajes que, según algunos, eran hechizos diabólicos. Hierve y mezcla las hierbas con su primera bebida al salir el sol. Al parecer, María también utilizaba sus artes como alcahueta para juntar a hombres y mujeres en la intimidad de su casa. Una mujer que permitía que hubiera relaciones extramatrimoniales en el ámbito de su hogar, que servía de alcahueta. Existe en su expediente toda una serie de sortilegios y de bebedizos que ella preparaba para conseguir que una persona se interesara por otra. Su perdición, sin embargo, no tendría que ver con pócimas de amor o embrujos que no dieron el resultado deseado. Fue un trágico suceso lo que desencadenó su martirio. ¡Rafael! 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 ¿Qué pasa? ¡El niño, Rafael! Que no respira, Rafael. Se les muere su hijo y no tienen explicación.
y otra mujer acusa a esta María García de haber sido la responsable de haber matado al niño para utilizar los recursos del niño para sus propias artes brujeriles. Según recogen las actas del Santo Oficio, el cadáver del recién nacido tenía marcas de violencia. ¿A quién podían acusar de este crimen? A la señalada María García, la paria, la pecadora, la bruja. El 11 de junio de 1608, María ingresa en los calabozos del Santo Oficio, a la espera de un juicio. Se supone que María García había realizado un pacto con el demonio porque fue acusada en 2 ocasiones de chupar a los niños, tal como aparece reflejado en los documentos. Realmente se trata de un acto de vampirización que solían protagonizar normalmente las brujas y los brujos. Se sabe que en Canarias, como en tantos otros sitios donde la Inquisición actuaba, era muy frecuente el uso de la tortura, y esa tortura pues nunca es agradable y nunca va a ser suave. En algunos casos podía ser el potro, la más clásica, ¿no?, la del estiramiento, o en otros casos pues la del ahogamiento, la de echarle agua hasta que no puedas más. Y normalmente después de esos procedimientos se solía sacar siempre una confesión. Pero ¿qué evidencia había realmente contra la supuesta bruja? La Inquisición durante mucho tiempo fomentó la delación, es decir, la acusación sin que se supiera quién te delataba. Entonces ahí ya se construyen cosas que luego en un primer momento no tienen base, pero siguen adelante, prosperan, y una vez que el caso ha pasado, la literatura, la leyenda, pues engrandece, transforma o incluso puede reformular por completo el caso. Con pruebas ciertamente discutibles, la Inquisición hizo cumplir su voluntad sin tener en cuenta todos los testimonios. Debemos demandar y mandamos que la dicha María García salga en auto público de fe si de próximo lo hubiere, y si no, en la catedral de estas islas, en un día de domingo o fiesta de guardar, salga en forma de penitente. Finalmente, María García es condenada a exiliarse de Gran Canaria y de Tenerife durante un tiempo y que se le prohíba pues, seguir practicando los conocimientos que tiene. El rastro de María se pierde luego en el tiempo. Lo único certero es que hubo muchas más mujeres acusadas de hechicería en Canarias. Y que brujas reales o no, la Inquisición cayó con todo su poder sobre ellas. Gustavo Trujillo, buenas noches y bienvenido a la Isla Misteriosa. Buenas noches. Menuda historia esta de María García. ¿Tenemos dudas de si era bruja o no? Hubo sospechas de que se tratase de una bruja, pero se trataba en realidad de una hechicera. Es importante este matiz. Tendemos a confundir o a considerar que es lo mismo la brujería y la hechicería, y no es así, y de hecho no era así tampoco para la Inquisición. Sí, eso es una cuestión que los inquisidores la tenían muy clara. Muy clara. La hechicera es una mujer que conoce rezados, que conoce hechizos, sortilegios, que conoce hierbas medicinales, que te adivina el futuro, en fin, que te consigue cosas, pero es una buena cristiana. Es una mujer que de ordinario acude a misa, que cumple con los sacramentos, que es el caso de María García. Era una buena cristiana, una cristiana vieja. Y frente a la hechicera tenemos la figura de la bruja. La bruja es una mujer, por definición, malvada. Su única razón de ser es hacer el mal sobre las personas, sobre los animales, sobre las cosechas. Es una mujer que pacta con el demonio, que pacta con Satanás. Se convierte en su servidora, ¿no? En su devota, sí. Y evidentemente pues está al margen de la iglesia, al margen de la religión. Luego también a las brujas se les, en fin, tienen una serie de poderes o de supuestos poderes,
que no tienen las hechiceras, como es el de volar, su capacidad o su supuesta capacidad para convertirse en todo tipo de animales y muchas cosas más, otro tipo de maldades, ¿no? ¿Y de qué se le acusaba concretamente a María García? La acusación formal es de hechicera y hubo sospechas de bruja, ¿no? Concretamente de pacto con el demonio. Desde muy joven fue acusada de adulterio. Entonces tiene que buscarse la vida de alguna manera, y es cuando empieza a hacer hechizos y cuando empieza a hacer todo tipo de cosas. Una madre soltera, y eso que era una mujer al margen de la sociedad, como te he dicho, ¿no? Bueno, casi una madre coraje o una emprendedora, diríamos hoy, ¿no? Sí, una emprendedora, pero de negocios que no estaban bien vistos en aquella época. ¿Nos la podemos imaginar en su estancia, en su habitación, en su vivienda, con brebajes, con sortilegios, con recetas? Sí, y después también ella acudía a las casas fundamentalmente de sus clientas, porque aunque también hubo hombres que precisaron de sus servicios, eran especialmente mujeres las que le hacían todo tipo de encargos. Y en su expediente pues se relatan todo tipo de brebajes, de hechizos, en fin. Es curioso que además pues sus propios clientes se conviertan en los principales testigos de la acusación, ¿no? Sí, es un poco paradójico, irónico, ¿verdad? Que los que fueron tus clientes y precisaron de tu servicio, que pasado el tiempo son los primeros que te acusen. Pero bueno, supongo que en estas cuestiones pues todo el mundo quiso salvar el pellejo, y quizás la acusación más grave fue la de haber sido la autora de la muerte de un niño, ¿no? Que aparece con signos evidentes, o lo que se interpretaron como signos evidentes de haber sido chupado. Este fenómeno en concreto es espeluznante, ¿no? De los niños chupados. Exacto, sí. Una de las principales maldades de las que eran acusadas las brujas era de chupar la sangre de los recién nacidos. Este síndrome del vampirismo brujeril es realmente inquietante, conecta con la idea de vampiro, pero ellas no se alimentaban de la sangre, ¿no? Claro, en este caso habría que preguntarse cuántas de esas muertes podrían ser por causas naturales, una muerte súbita. También es probable que en algún caso pues alguna mujer pues chupase realmente la sangre de un recién nacido. Estaríamos hablando de un asesinato, ¿no? Pero claro, eso es un poco difícil de dilucidar, ¿no? Pero sí que es una cuestión que estaba en el imaginario colectivo de toda Europa, ¿no? Y ahí tenemos como principal ejemplo pues esas pinturas de Goya, donde aparecen las brujas con cestas llenas de recién nacidos. Tenemos muy interiorizada la idea de las brujas sentenciadas a la hoguera. Y esto, bueno, pudo haber sido realidad en otros lugares, pero en Canarias por brujería o por hechicería no se quemó a nadie, ¿no? No, en Canarias en ningún caso se quemó ni a ninguna mujer ni a ningún hombre por estos dos delitos, ¿no? Por el de brujería o hechicería. Sí se le aplicaban castigos que eran bastante duros, pero en ningún caso se les quitó la vida. Pues por ejemplo, el primer castigo era pues quitarte todos tus bienes, vale, que no era poco, ¿no? Después, en el caso de María García, pues la mandaron al exilio. Durante 4 años tenía que estar fuera tanto de la isla de Gran Canaria como de Tenerife, ¿no? Fue azotada, se la condenó creo que fueron 100 azotes, y sobre todo tuvo que salir por las calles de lo que entonces era la ciudad de Las Palmas en un auto de fe, en una especie de procesión a la vergüenza pública, con una soga atada al cuello, con una vela entre las manos y con 2 piezas, con 2 atuendos muy icónicos, como es la coroza y el San Benito. Con esto se buscaba, obviamente, castigar, dar ejemplo al resto de la población, pero claro, a una bruja o una hechicera, pues creo que poco le podía importar mucho esta historia, porque ya se dedicaba a un oficio proscrito, ¿no? Es más, lejos de que eso evidentemente era una mancha, vale, pero a partir de ese momento el resto de la población las consideraba como brujas verdaderas.
sea, era publicidad. Eso, era una forma de darse publicidad. Por lo tanto, reincidir era casi una oportunidad, ¿no? Sí, después también está una cuestión social, y que eran mujeres que eran pobres, y entonces se las podía condenar, pero en el caso de María García, pues fue expulsada de Gran Canaria y de Tenerife, pero allá donde fue, que no sabemos, pues probablemente siguió ejerciendo lo único que sabía hacer. Un tema francamente apasionante e inabarcable en pocos minutos de televisión, Gustavo. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tantas cosas. Gracias a ustedes.